Bona nit, benvinguts en aquesta nova sessió del Fòrum de Debats. Avui tinc un especial interès en començar recordant una mica el que és la tradició i l'essència del Fòrum de Debats. És una sessió que es va fundar el 1990 amb la finalitat de promoure el pensament i organitzar activitats sobre qüestions d'interès cultural i social. Entre les coses que els documents, diguem-ne, fundacionals incloïen, hi havia intentar trencar el que se'n diu el pensament únic, entendre les transformacions socials, mirar que aquestes transformacions siguin a favor de la població, de la humanitat, no? Però hi havia aquesta idea de trencar el pensament únic. Bé, això és especialment interessant avui perquè justament l'economia és una d'aquestes disciplines en què malauradament predomina el pensament únic. Resulta que l'economia no és com la física, m'agrada dir que no és com la física. La física, doncs, a vegades es pot, diguem-ne, establir una sèrie de paràmetres i donats aquells paràmetres saps que les coses seran d'aquella manera i ja està. Però l'economia incorpora alguns elements que podríem dir-ne ideològics o polítics, fins i tot en el que és l'origen etimològic de la paraula, diguem-ne, com organitzar la casa, no? Una casa la pot organitzar de diferents maneres. Es pot posar les coses aquí, es pot posar les coses allà, es poden fer les despeses d'aquesta manera o d'aquella altra. I sovint, sobretot els economistes que apareixen en els mitjans de comunicació, doncs ens presenten les coses com si només hi hagués una manera de fer les coses, no? Potser en matemàtiques o en física la cosa és més raonable, però si estem parlant d'economia que afecta la vida de les persones, doncs la cosa ja no va per aquí. És una ciència social, per tant, els fins que perseguim, els que fomem el cos social, són importants i no tots tenim els mateixos. Podem discutir-los, si més no. Si hi ha una cosa dintre de l'economia que en els últims temps justament es pot dir que és com doctrina, catecisme, és la qüestió de l'euro. És a dir, sembla que això de l'euro és una cosa intocable. Fins i tot, quan hi ha hagut eleccions a Grècia hi havia perill de que les coses anessin d'una determinada manera, es parla de l'euro immediatament com una mena d'amenaça de que les coses no poden anar de certa manera perquè, esclar, ostres, hauríem de sortir de l'euro, no? En alguns moments, fins i tot, defensar la sortida de l'euro semblava una extravagància. Això ja no és ben bé així. És a dir, el Pedro Montes, que és el conferenciant que ens acompanya avui, ja fa molt temps, no sé si va ser el primer, però segur, com a mínim, que va ser dels primers que defensava la sortida de l'euro. La sortida de l'euro la defensava perquè, de fet, a l'haver entrat en l'euro de la manera que es va construir Europa, per una banda hi ha el tema de que només ha sigut una Europa purament mercantil, doncs ens ha deixat en una situació tal en què, francament, les coses que ens estan passant doncs passen justament per això. Aquesta cosa de la sortida de l'euro, la veritat és que en els nostres dirigents polítics, i això és una cosa que es pot extendre en l'ampli espectre polític, també a l'esquerra, diguem-ne, doncs els hi fa una mica de por, no sé si és por o exactament què. L'Artur Mas no fa gaires dies, justament, després de rebre en aquesta visita semioficial, diguem-ne, que va fer amb el president de la Lombardia, va declarar textualment que Catalunya no sortirà de l'euro, passi el que passi amb els seus estatus polític. I fins i tot podem dir que des de certs àmbits, diguem-ne, la sortida de l'euro s'esgrimeix com a amenaça davant d'una eventual independència de Catalunya, no? Diu, no, és que si us declareu independents haureu de sortir de l'euro. Esclar, si el Pedro Montes tingués raó, podria resultar que, mira que bé, no? Justament. Això de l'euro, doncs, encara té, diguem-ne, bona premsa. 2/3 dels espanyols estan a favor de seguir, segons alguns baròmetres, en l'euro. Però cada vegada més hi ha gent que es va incorporant a la crítica. Recentment ha sortit un manifest
que es titula Per la recuperació de la sobirania econòmica, monetària i ciutadana. I hi ha gent prou rellevant que el signen, com en Josep Fontana o el Joan Francesc Martín Seco o el mateix Pedro Montes, no? La disjuntiva que ens planteja el Pedro Montes és que o bé seguim d'aquesta manera i d'alguna manera ens estavellem i anem cap a l'infern, o bé recuperem la moneda pròpia i un banc central, perquè d'aquesta manera podem afrontar millor la crisi i tindrem eines de sobirania. Això no vol dir que les coses per aquest camí hagin d'anar perfectes. La sortida, sens dubte, seria dolorosa, però potser menys dolorosa i potser una millor sortida. Bé, d'alguna manera la disjuntiva és o la barbàrie o sortim de l'euro. Aquest és el plantejament. Potser, fins i tot, sigui inevitable que sortim de l'euro. Bueno, no sé què passarà, però en qualsevol cas hi ha un historiador social nord-americà molt interessant, que es diu Howard Zinn, que deia que la història està feta de sorpreses, o sigui que ja veurem què passa. Pedro Montes és economista i ha treballat al Servei d'Estudis del Banc d'Espanya fins al 2002, o sigui que això de la moneda i del diner, com si diguéssim, forma part del seu treball central. Va ser professor de teoria econòmica en les universitats Complutense i Autònoma de Madrid. És president de l'Associació Político-Cultural Socialisme 21 i la seva visió sobre aquestes qüestions econòmiques no és una visió merament economicista basada en una hipotètica ciència neutral, sinó que, sens dubte, està inserida en una visió de la societat, diguem-ne, militant i compromesa amb el que en podríem dir idees d'esquerres. Està molt compromès amb el Frente Cívico Somos Majoria, que, com la majoria de vosaltres deu saber, el principal referent així públic conegut és el Julio Anguita. És autor de nombroses publicacions, no m'estendré perquè em va demanar explícitament que fóssim breus en aquesta matèria, però són títols molt significatius els que triaré. Ja el 1996 va publicar El desorden neoliberal. No sé si recordeu que al voltant dels 2000 van haver-hi totes les mogudes antiglobalitzadores i ell el 1996 ja estava escrivint sobre aquestes coses. El 2001, o sigui que no és una cosa d'ara, té un llibre que es titula Història inacabada de l'euro i darrerament n'ha publicat un altre juntament amb altres autors que es titula ¿Qué hacemos con el euro? A l'editorial ACAL. Molt bé, us deixo amb el Pedro Montes i a veure què ens explica. Buenas tardes, amigos y amigas. Muchas gracias por tus palabras, un poco exageradas, y muchas gracias también al foro de debate por haberme invitado a participar en VIC. Decir que lamentablemente no hablo catalán, ¿vale? Soy andaluz y casi podría decir que tampoco hablo castellano, pero en fin, trataré de hablar de forma que se me entienda. Y es verdad que tengo unas posiciones pues un poco incorrectas, cabría decir, ¿no?, en este mundo tan correcto, pero bueno, yo todavía voy a tratar de explicar las cosas como las veo, con toda la autenticidad de que, bueno, de que mi persona es capaz. Teniendo en cuenta, bueno, pues que hablaré de una forma muy general, seguramente, y esquemática, pero que todo lo que digo estoy en condiciones, por así decir, de demostrarlo numéricamente. Quiero decir, yo soy un estudioso de la economía, me he manejado siempre con las macromagnitudes, las micromagnitudes no me interesan, ni mi salario, ni lo que cuesta una cosa u otra, siempre estoy en macros, pero que estoy en condiciones, como digo, de un poco demostrar todo lo que vaya a afirmar. Y decir también que tengo mucho interés en que después de mis palabras, pues lo que haya es un debate, porque no se trata de oír un rollo, ¿no?, más o menos articulado y más o menos convincente, sino de, bueno, que nos vayamos convencidos, y eso sería mi gran triunfo, de que hay salidas distintas a las que nos están proponiendo. No solo que hay salidas distintas, sino que hay necesidad de otras salidas, porque lo que nos están proponiendo no es como llevarnos un poco a un precipicio donde ya llegamos, ahora nos estamos cayendo y lo que no sabemos es dónde vamos a llegar, cómo de profundo será el abismo.
Mirad, bueno, el título de la conferencia está tan claro que no tengo más remedio que decir, digamos, que ya está recogido en las conclusiones que tengo que llegar. Pero vamos a tratar bueno, pues eso, de indagar un poquito en cuál es la razón de la crisis y por qué algunos defendemos, todavía muy poquitos, pero cada día con más generalidad, gente que piensa que, bueno, que nos equivocamos mucho al entrar en el euro y que ahora salir es inevitable, a pesar de que no es lo mismo salir que entrar. Lo que antes era una opción razonable, ahora empieza a ser una opción bastante complicada, porque tengo que reconocerlo también, que si proponemos salir del euro, esto no va a ser un camino de rosas, sino una alternativa dolorosa, costosa, difícil, pero que abre unas expectativas para el conjunto del país bien distintas. Mirad, quizás todo esto del euro está ligado habría que relacionarlo con la profundísima crisis económica que tenemos, ¿vale? Y había que pensar qué ha pasado en nuestro país, qué ha pasado, para que os acordaréis, hace 5 años éramos de la Champions, habíamos adelantado ya a Italia, ¿no? Le echábamos el aliento en el cogote a Francia, Alemania temblaba de vernos llegar por el retrovisor, ¿no? Teníamos, os acordaréis, el sistema, ¿no? El sistema financiero más solvente del mundo, estas cosas que se decían disparatadas de todo punto de vista, ¿vale? Pero que calaron, y de hecho la gente se ha vivido en nuestro país pues una euforia económica bastante importante, ¿no? Donde nos pensábamos que éramos, bueno, no solo habíamos alcanzado unos niveles de bienestar, sino que esos niveles estaban dados para siempre. Y habría que preguntarse qué ha pasado en este país para cambiar las cosas, para ya no estar en la Champions, sino en tercera división, para tener un sistema fiscal que hay que echarle miles de millones de euros para ver si no se nos hunde definitivamente, para tener 6 millones de parados, con un mercado laboral desastroso. Todo eso habría que explicarlo. Y yo a estas alturas, como dice, de la película, todavía no he visto que nadie nos explique bien lo que ha pasado, ¿vale? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo un país pasa, digamos, de la euforia al desastre con esta rapidez? Porque estamos hablando de 5 o 6 años, ¿vale? Donde, bueno, antes despreciábamos a los emigrantes y ya estamos todos casi haciendo las maletas, o la inmensa mayoría de los jóvenes están empezando a emigrar. Quiero decir que se ha producido un cambio tan inesperado y tan profundo que, bueno, pues un poco habría que pedir cuentas a los gobernantes por un lado y a los teóricos, analistas, etcétera, etcétera, para que nos explicaran qué es lo que ha pasado. Y yo tengo que decir que no he encontrado todavía explicaciones profundas que nos expliquen las cosas. Yo voy a dar una explicación que por supuesto es bastante unilateral, si queréis, y por supuesto es bastante insuficiente, porque una crisis de esta naturaleza como la que estamos viviendo pues tiene que tener causas múltiples, no puede ser algo muy lineal, algo de un solo fallo que ha desencadenado esta enorme tormenta, tiene que ser más compleja. Pero en fin, desde muy joven, cuando era yo todavía trabajador del Banco de España, pues cuando surgió el euro, a mí aquello no me gustó porque, bueno, pues siempre he pensado que todo esto del avance de la globalización capitalista pues no era muy bueno para la gente sencilla, para la gente que trabaja, para la gente que vive de las prestaciones sociales, etcétera, etcétera. Porque pensé, cuanto más se globalice el mundo, más fácil lo van a tener los poderosos del mundo para irnos quitando derechos y para irnos reduciendo pues salarios, derechos laborales, etcétera, etcétera. Pero en fin, dije, bueno, el otro motivo era que había que, como profesional, había que pensar si el euro, cuando se monta la moneda única, tenía bases, digamos, era un paso sensato dentro de la economía. Y tampoco lo vi, ¿vale? Una combinación de economía que no me gustaba, que creo que era disparatado lo que se estaba proponiendo. Y si queréis, yo soy una persona muy comprometida políticamente, ¿no? Y pues no me gustaba lo del euro. Pero en fin, lo tuve que pasar y me acuerdo, ha citado un libro que escribí muy pronto, muy pronto al salir el euro, y se llama La historia inacabada del euro. Y lo publiqué, yo creo que era un buen libro, o un libro razonable, pero no se vendió. Estábamos en la gran euforia del país, donde pensábamos, bueno, que habíamos descubierto, ¿no? Pues es una cosa maravillosa, traumatúrgica, ¿no? Traumatúrgica, perdona, qué palabra más rara. Y entonces, digo, pues esto es maravilloso. Y bueno, y me llamó un día el editor, mira, este libro no se vende. Digo, pues, ¿qué vamos a hacer? Ahora lo que no se encuentra, digo, porque ya, como no dejo de editarlo, pues ahora no sé. Bueno, y vamos a pues yo voy a coger este hilo como explicación de lo que ha pasado, y también como necesidad de lo que hay que, por así decir, de las necesidades que tiene la economía para poder remontar esta, como digo, profundísima crisis cuyas consecuencias económicas, sociales y políticas estamos viviendo. Mirad,
La integración europea tiene dos o tres fechas fundamentales. Una es el año 1957, donde se firma el Tratado de Roma. En el Tratado de Roma no se crea el mercado común, que en última instancia vino a decir, entre los 6 países originarios del mercado común, que dijeron las mercancías pueden venderse en cada uno de los países sin pasar ningún filtro de aduanas, ningún filtro de aranceles, etcétera, etcétera. Como sabéis, hasta entonces todos los mercados nacionales o todos los mercados estatales estaban protegidos, o con aranceles que cargaban la importación de mercancías, o bien había restricciones cuantitativas estrictamente, digamos, pues no pueden entrar más que ciertos automóviles o tales automóviles, etcétera, etcétera. Y se pensó, teniendo en cuenta que la economía mundial estaba entonces en pleno desarrollo y que los países eran pequeñitos, que convendría un poco quitar las barreras a las mercancías para que los mercados fuesen más amplios y más adecuados a las capacidades productivas que iba adquiriendo la economía. Y del año 57 hasta el año 86, pues más o menos esto fue el mundo. Poquito a poco se integraron algunos países en el mercado común, entre ellos el nuestro, que se lo hizo el año 86, pero antes pues se fue ampliando con algunos otros países. En el año 86, y ya bajo la hegemonía de lo que hemos llamado la doctrina neoliberal, se pensó que lo del mercado común, que era para las mercancías, había que extenderlo a otras circunstancias. Y por ejemplo se pensó que los capitales, de poder comprar capitales, salir, vender y transportar capitales, pues también debía ser un mercado único, ¿vale? E incluso se pensó que las personas, también podrían modificarse, podrían cambiar de lugar de trabajo, porque eran factores productivos y si vamos a hacer una economía única, pues valía la pena hacer esta opción. Por así decir, entonces el mercado único o el mercado común, que era de las mercancías, se traspasó a un mercado único para el conjunto de factores productivos y para el conjunto de las mercancías y servicios que se pueden intercambiar entre economías, ¿vale? Y así estábamos. En el año 86, después se firmó una cosa que se llama el Acta Única, que tenía como 300 directivas cuyo desarrollo llevaría a la culminación de este mercado único. Un mercado único que como digo, es las mercancías más todos los factores productivos podrían moverse con libertad. Y bueno, y efectivamente se puso con cierta rapidez el mercado único, se desarrolló el Acta Única y se avanzó bastante en esto de crear un mercado único. Tan rápidamente que ya en el año 1991-92, pues ya estaba más o menos creado el mercado único. Hubo reservas en muchos países, hubo países que lo olieron un poquito mejor, y como es el caso de Francia, hablaron de privatización de todos los sectores productivos y dijeron más despacio, ¿no? Y se quedaron con algunas empresas, como puede ser, por ejemplo, la aerolínea o los ferrocarriles, etcétera, etcétera. Pero algunos ingenuos, como fuimos en nuestro país, que era un advenedizo, porque nos integramos en el mercado común en el año 86, justo en el momento en que empezaba a transformarse el mercado común en un mercado único, pues fuimos, como los conversos, a por todas, y privatizamos a una velocidad enorme y concedimos la libertad de movimientos de capitales con una libertad casi absoluta, etcétera, etcétera. Pero llegó, como digo, y se estableció más o menos el mercado único, y ya teníamos un mercado único que en el conjunto de los países que lo formaban, pues parecía en muchos aspectos al mercado único que hay en una economía. Imaginaros Sevilla y Barcelona, y podíamos hacer absolutamente lo que se hace hoy en el mercado único. Las mercancías se producían donde se produjeran, se podían vender con toda libertad aquí o allá. Los capitales, uno podía abrir una cuenta corriente en Sevilla, ¿no? Y podía sacar sus divisas, su cuenta en Barcelona, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero llegaron los genios, esto es la gente que piensa por nosotros y que diseña cómo debe ser el mundo, y dijo, hombre, si ya tenemos un mercado único, qué razonable es que tengamos una moneda única. Y así como en España, entre Sevilla y Barcelona no hay diferencias porque es un mercado único y hay una única moneda, pues qué razonable será que tengamos también una moneda única en España y en Alemania, o en España y Francia. Y diseñaron y aprobaron el llamado y famoso Tratado de Maastricht. Como digo, acababa de implantarse el mercado único en el año 1991-92, con colas todavía para desarrollar, cuando se pensó que ya había que desarrollar la moneda única. Y efectivamente se aprueba el Tratado de Maastricht y está consagrado casi en exclusividad a crear las condiciones para crear la moneda única.
y se inventan las instituciones que hay que hacer, ¿no? Se montó entonces el Instituto Monetario Europeo, se fijaron unas cosas que llaman las famosas condiciones de convergencia, por así se decía, qué países van a formar parte de la moneda única, y esos países pues tendrán que cumplir unas ciertas condiciones. Se pensó también, ¿no?, en todo el tema estadístico, que no era fácil, se pensó también en todo el tema, ¿no?, de las relaciones entre la economía y los flujos financieros y de mercancías, etcétera. Bueno, y tuvimos un tratado, como digo, estaba dedicado fundamentalmente a la creación de la moneda única. Y toda la década de los años 90, si os acordáis, los que no os acordáis, os lo cuento yo un poquito, pues estuvo dedicada a prepararse para integrarse en la moneda única en el año 1997, que era la primera fecha, pero como no se pudo cumplir, se trasladó al año 1999, donde efectivamente surgió la moneda única. Ahora bien, fijaros bien que efectivamente ya estábamos en unas condiciones óptimas para tener un mercado único y una moneda única, pero hay dos diferencias esenciales, yo no, porque de verdad lo tengo cortado, ¿no? ¿Sí? Bueno, no pasa nada. Tiene su vibración. Bueno, no pasa nada. Bueno, fijaros bien que es verdad que en un Estado, en una economía nacional, había un mercado único y una moneda única. Pero también había, y esto es una cuestión clave, hay una política fiscal o un presupuesto único para todo el Estado, de forma tal que los resultados de la economía actuando libremente se corrigen a través del Estado, a través del presupuesto común, de una forma, pues si queréis, muy importante. Si os digo que en los países del mercado de la moneda única, los gastos y los ingresos presupuestarios, por ello se oye bien atrás. Sí, vale. Hay megafonía. Vale, es que no sé si... Sí. Bueno, si en un mercado, eso es, si en un país la economía funcionando produce una cierta distribución, hay zonas más avanzadas, zonas más atrasadas, zonas que hay más consumo, más inversión, nivel de renta más alto, pero luego llega el Estado y maneja algo así como entre el 40 y el 50% del PIB y lo capta de donde se produce, el consumo, los ingresos, etcétera, y luego redistribuye. Y esto es una cosa pues bien sensata, es decir, bueno, hay un mercado y una moneda única, pero el Estado tiene una función. Lo que ocurrió, y cuando se monta la moneda única, es que esto se olvidó. Y entonces ocurrió que nos pusieron una moneda única, pero la capacidad redistributiva que tiene el Estado se olvidó a la hora de hacer la moneda única. Y se construyó una Europa donde hay una moneda única, pero no hay una política fiscal común. Al punto de que, así como he señalado que el presupuesto de cada Estado tiene entre el 40 y el 50% del PIB, el presupuesto comunitario, el presupuesto que maneja la Unión Europea, es del 1% del PIB. Y aunque no son cifras comparables, digo porque no se puede decir frente al 1 a 40, sí que hay efectivamente una disparidad tan enorme entre lo que puede hacer un Estado a la hora de redistribuir y corregir lo que dice el mercado, que efectivamente lo que no hemos encontrado es que se creó una nueva zona euro donde los ricos tenían capacidad de hacerse cada día más ricos porque no tenían que redistribuir nunca con los países más pobres. Y esto era algo esencial, que ha pasado históricamente en todos los países, donde, como digo, el Estado sí ha tenido una función de redistribución. Y esto era la primera seña de identidad fundamental. La segunda es que todos los países pues tenían sus legislaciones laborales, sociales, de pensiones, etcétera. Y se pensó que ya teníamos un mercado único, pero esto se dejó a la cuenta de cada país. De forma tal que lo que podía haber sido un avance después de la moneda única, de decir vamos a crear con las mismas condiciones para que compitan todas las economías, cada país tenía su legislación propia, de forma tal que esta legislación ha sido un elemento para luchar por los mercados y luchar por la competencia. Y así nos hemos encontrado con que a lo largo de los últimos 20 años todos han sido retrocesos, austeridad, ajustes, etcétera. ¿Por qué? Porque los países estaban confrontados a un mercado único, que era muy competitivo, y al mismo tiempo, como no tenían muchos resortes, como ahora explicaré, pues han tenido que recurrir a todo lo que son las cuestiones sociales para ser competitivos. Y esto es, por así decir, se formó de una forma muy deforme el mercado, la zona del euro, porque, como digo, se quitó un cacho que era fundamental a la hora de construir una unidad europea, que era el tema fiscal, y sobre todo tampoco se puso en marcha todo lo que era una unificación social o fiscal, ¿no?, y laboral de derechos y relaciones para el conjunto. Bueno, pero ya tenemos la moneda única. Como digo, no había condiciones
para crear la moneda única, porque los 11 países que lo solicitaron en aquel instante, toda la vieja discusión que hubo a lo largo de la década, si debía haber 1 euro, 2 euros, si debía haber velocidades distintas, si algunos países podían integrarse y no podían integrarse, al final los gobiernos se pusieron una orejera, se pusieron, digamos, de común acuerdo, dijeron: todos los países que han solicitado estar en la moneda única, entran en la moneda única, ¿vale? Y esta fue la solución un poco, como dice ¿no?, de Fuente Ovejuna, todos para adentro. Y no hubo ningún problema, con un grave problema, y es que al meterse países tan diversos, que incumplían muchos de ellos las famosas estas condiciones de convergencia, se estaba creando un núcleo de países para mantener una moneda única que no eran, digamos, los idóneos para construir algo tan, como veré ahora, tan rígido y tan fundamental para el funcionamiento de las economías. Y ocurrió, como digo, que todos los países entraron. Y bueno, pues ya estamos en el año 1999. Nunca se debió formar la moneda única, porque además hubo una crisis, por ejemplo, en los años 92-93, de una cosa que se llama el sistema monetario europeo, que no era más que un antecedente, una aproximación a la moneda única. Y allá por el año 92 estalló. Y dijeron, ¿y aquello qué era? Era un acuerdo para mantener las monedas estabilizadas entre sí, con ayudas gubernamentales, con una cierta coordinación, y no era sostenible. Y no era sostenible, ¿por qué? Porque estábamos hablando de economías muy diferentes. Pero en fin, se planta el mercado único. ¿Y qué es lo que significa la implantación? La moneda única. Significa dos cosas fundamentalmente. Primero, desaparecen las monedas nacionales. Ya no hay peseta, ya no hay franco francés, ya no hay lira italiana, ¿no? Y todas las monedas dicen, vamos a referenciarlas a la moneda única que se llama el euro, ¿vale? Y en la medida de eso, pues desaparece una cosa que había sido fundamental para todas las economías, y era el tipo de cambio, era su propia moneda, que determinaba a la hora de fijar su valor, la moneda de un país, con el valor de la moneda de otros países, pues determinaba los precios de la importación y la exportación de los países, de forma tal que los países que estaban menos dotados, que tenían menos recursos, que tenían menos empresas, que eran más atrasados, llegado cierto momento en que su situación de los intercambios exteriores era más débil, o llegado cierto momento donde, digamos, eran desplazados de los mercados internacionales, cada país tenía el resorte, sobre todo los países débiles. Los más fuertes iban siempre hacia fuertes. Los más débiles tenían el resorte de modificar el tipo de cambio para poder, digamos, recuperar posiciones en el mercado internacional y corregir eso que se llama el desequilibrio de la balanza de pagos, que en última instancia no es más que, pues eso, los flujos de importaciones y exportaciones. Pero esto, como digo, es la historia misma. Si uno coge la evolución de las monedas antes de la implantación de la moneda única, se ve que hay monedas de países muy fuertes, caso Alemania, que es el prototipo, y países mucho más débiles, caso Grecia, Portugal o el mismo caso de España, donde se ve que nuestras monedas iban devaluándose históricamente. Y a través de esa devaluación se establecía, bueno, pues como digo, un cierto equilibrio, una cosa razonable, porque como el mundo era desigual y había países muy poderosos y países menos poderosos, pues a través de este juego del tipo de cambio, pues permitía que los países más débiles fuesen un poco manteniéndose sus relaciones. La otra cosa fundamental que ocurre con la moneda única es que hasta que se implanta la moneda única, cada país tenía un banco central. Y ese banco central, en el caso nuestro, el Banco de España, o el Banco de Francia, o el Banco del Bundesbank, se llama, ¿no?, el alemán, pues ellos decidían la política monetaria que debía tener un país. Y esa política monetaria se decidía, pues bueno, en última instancia debían decidir a los gobiernos, y lo que pretendían era responder a los problemas económicos que tuviese cada país. Y si un país tenía la inflación muy alta, pues no era conveniente inyectar mucho más dinero para no crear inflación. Si un país tenía mucho paro, pues era conveniente inyectar dinero para que a ver si se renueva la actividad. Por así decir, cada país tenía una cosa que era la política monetaria, que era esencial para la hora de, digamos, de gobernar, o a la hora de afrontar los problemas que cada sociedad tiene. Y cuando se forma la moneda única, todos los países desaparecen, por así todos los bancos centrales desaparecen, y se pasa a una autoridad que está por encima del bien y del mal, que es una institución que se llama el Banco Central Europeo, cuya sede es Frankfurt,
¿vale? Y no sino que esté en Frankfurt, digo, para que siempre pensemos que eso es que toda la democracia en la Unión Europea o en la zona del euro, pues no es tal que todo el mundo piensa igual. Si Alemania es el país más poderoso, puede ser el país que va designando qué es lo que tiene que hacer el Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo, pues eso, ha tenido que hacer una política común para un conjunto, o antes de 11 países, ahora ya son 17, con una dispersión absolutamente enorme entre su capacidad económica, ¿vale? Y había países con mucho paro, países con menos paro, países con mucha inflación, países con muchos recursos naturales, países con menos recursos naturales, la diversidad propia que hay en Europa. Pero en fin, como digo, se pensó que vamos, para adelante. Y ese para adelante, pues con ese para adelante dejamos, por un lado, la divisa, que como digo era un instrumento esencial y bueno, histórico para manejarse ante los problemas del país. Y por otro lado, se traspasó a un banco central que gobernado, bueno, dirigido por burócratas, ¿no? Influenciables indiscutiblemente como todos los burócratas, por los poderes reales, y que ha decidido la política económica que convenía a cada uno de los países. ¿Vale? ¿En ventajas? Hombre, pues sí, había algunas ventajas, ¿no? Ya como nos han vendido, ya cuando pasábamos a Francia no teníamos que cambiar pesetas, ¿no? Para las multinacionales, pues ha habido evidentemente también muchas ventajas, pues desde el momento en que pueden negociar y pueden hacer previsiones de los costes de los, ¿no? en donde compran, venden, sin tener que hacer hipótesis de cuánto valdría la moneda de cada uno de los países. Y luego una gran ventaja general para todo el conjunto del capital, si queréis la burguesía, como queréis llamar a los de arriba, por así decir, ¿no? Y que son como los enemigos de los de abajo, ¿no? Y es que dijeron, vamos a ver, si ponemos una moneda única, esto va a facilitar mucho todo el argumento que ya estaba en la naturaleza del mercado común, del mercado único, de decir, mire, tenemos los países son muy diferentes a la hora de competir. Pero efectivamente los países tienen que hacer grandes esfuerzos de competitividad, tienen que estar en condiciones de enfrentarse. Y como ya no hay la posibilidad de hacer ajustes a través del tipo de cambio, a través de la evaluación de la moneda, todo lo que hay que hacer es esforzarse mucho, ser muy competitivo. Pero en ser muy competitivo ya sabéis lo que significa, Pues mira, los salarios no deben ser tan altos, la política fiscal debe tender a atraer, ¿no? a la fortuna y no expulsarla, las relaciones laborales no deben ser muy flexibles, porque hay que ser competitivo. No sé si os dais cuenta que se le entregó, digamos, al poder o a la burguesía o al capital, como queráis llamarlo, cada uno lo llame como se entienda, ¿no? Se le entregaron unas armas tan poderosas para atizarnos a los de abajo que estuvieron todos de acuerdo, para adelante con el euro. Vaya a servir o no vaya a servir, pase lo que pase, esto es un instrumento maravilloso, esto nos da derechos para todo, y esto es lo que ha pasado. Bueno, ya tenemos entonces el euro, ya sabemos que la burguesía tiró para adelante, ¿no? Porque estaba muy interesada, y qué es lo que ha pasado. Y bueno, y lo que ha pasado no es nada de extraño, quiero decir, ha pasado lo que tenía que pasar. Y me voy a referir al caso de nuestro país. Empezamos, ya tenemos el euro en el año 99, ¿no? Y estamos contentos, ¿no? Ya efectivamente vamos a Francia y no hay que hacer intercambio, ¿no? El país parece, todos somos europeos, todos tenemos la misma moneda, Me acuerdo que nos íbamos a Nueva York con los euros, ¿no? Y parecía eso, decían, ¿no? Los periódicos, me acuerdo en el año 88, decían, no, en el año 98, está la Quinta Avenida, ¿no? Invadida de españoles, que parece que les conviene más irse a América, a Nueva York, para comprar los jerseys, que comprarlos en su país, porque, bueno, estas cosas que hemos vivido todos. Bueno, pero estaba pasando una cosa muy importantísima, y es que nuestro país empezó a incurrir en un déficit de la balanza de pago, esto que llamamos, ¿no? Vamos, que no os sorprenda la palabra, en un déficit exterior, ¿vale? ¿Qué significa un déficit exterior? Que comprábamos mucho y vendíamos poco comparativamente, ¿vale? Y esto, bueno, pues era una situación que no era correcta, porque evidentemente si se compra mucho y se vende poco, pues esto un país se acaba resintiendo. Pero la magnitud de lo que estaba ocurriendo era gravísima. Y os enseñaré algunas cifras para que os dais cuenta del sueño en el que nos hemos estado viviendo y del engaño en el que nos hemos estado viviendo, porque las cifras estaban ahí, quiero decir, nadie las ocultó. Y ocurrió, por ejemplo, que empezaron a tener déficit de déficit exteriores. Y, por ejemplo, nuestra economía, antes de crearse la Unión Monetaria, nunca llegó a tener un déficit exterior superior al 3,4% del PIB. Coger la magnitud.
Cuando ya llegamos a esa cantidad ya estaba la situación económica estaba en una situación dificilísima. El gobierno se reunía, devaluaba, cambiaba el gobierno, decían que teníamos una crisis económica y empezaba la corrección derivada de que teníamos un déficit exterior insostenible. Porque un déficit exterior o un déficit, como le ocurre a una empresa, como le ocurre a una familia, si incurre en un déficit tiene que financiarlo, ¿vale? Y ocurrió, como digo, que empezamos a incurrir en unos déficits, pero nadie se quiso enterar. Y lo digo, fijaros la magnitud, ya te digo, cuando el déficit era el 2%, ya nos poníamos, eso, los economistas profesionales, o que escribimos que hay muchos desequilibrios, decíamos, esto está muy delicado y muy grave. Y como digo, nunca se traspasó el 3,4%. Y llegamos a tener el año 2007 ya, tuvimos un 10% de PIB de déficit. Eso, bueno, nos ponía, eso en otros tiempos nos hubiese puesto los pelos como escarpias, pero ¿cómo una economía puede entrar con un 10% de déficit? Si es que esto hay que financiarlo, esto en algún momento se nos va a constituir en una carga que ver cómo lo hacemos frente. Pero como acordaréis, nadie hizo caso de esto. Estábamos en ese periodo de esplendor donde todo nos parecía. Es más, había artículos y artículos de gente diciendo qué maravilla, menos más que hemos descubierto el euro o se ha inventado el euro, porque ahora nos permite seguir creciendo sin tener que preocuparnos del problema de la balanza de pago. Esto, así era, ¿eh? Es más, yo tengo aquí una hojita que siempre llevo por reírme un poquito de los expertos también. Mira, esto es una hoja del año 2008. Ahora explicaré cuándo llegamos al 2008. Y era un periódico relativamente importante, se llama El País, ¿vale? Y dice aquí, en abril de 2008, quiere decir, media hora, como luego pondré, de estallar la crisis, dice, el euro ahuyenta la pesadilla del 93. El 93 es la crisis esa que he hablado antes del sistema monetario europeo. Y subrayaba ya como subtítulo, la economía se frena cada vez más, pero los expertos descartan una recesión. Esto es el País, y os digo, es un periódico donde se hace, bueno, un clamoroso exaltación de los expertos, donde nos vaticinan lo que va a pasar. ¿Qué ocurrió? Que nadie quiso enterarse de lo que estaba pasando. Algunos sí, muy poquitos, te lo digo decir, pero si, hombre, ¿no os dais cuenta que estamos incurriendo en muchos déficits? ¿No os dais cuenta que esto es una economía profundamente desequilibrada, que compramos mucho y vendemos poco, porque nuestra capacidad exportadora es muy limitada frente a competidores del tipo Alemania, Austria o Francia? Bueno, y ya está, y no se entera. ¿Por qué no nos enterábamos? No nos enterábamos porque en una fase inicial la creación del euro supuso unas facilidades enormes de financiación entre unos países y otros. ¿Qué ocurría? Que los países inicialmente pues tenían que emitir, cuando tenían déficit, tenían que emitir su propia moneda. Pero como ya teníamos una moneda común, pues todo el mundo pensó que las emisiones que hacían los países, no las empresas españolas o las empresas o el Estado español, como emitían euros y los alemanes también emitían en euros, pues dijeron, ¿qué más da? ¿No? Pues un euro aquí, euro allí, igual da. Y todo el mundo inicialmente se empezó a comprar pues euros. No, eso, se hacían inversiones en euros. Y claro, además, cualquier país, en un instante dado, con cualquier deudor, como sabéis, es un buen deudor. Si no tiene uno deudas, pues los primeros créditos que te dan pues son razonables, no crean ningún problema. Pero lo que ocurre es que a medida que te vas endeudando, y esto era el caso de nuestro país, que nos íbamos endeudando, íbamos adquiriendo deuda, endeudamiento, pues cada vez éramos menos buenos deudores. Y todo eso que se dice de que todas las emisiones eran buenas porque todas eran en euros y se podía emitir más o menos el mismo tipo de interés, pues está bien hasta que pasan cosas. Y pasó lo siguiente, pasó que en el año 2008, como he dicho antes, hubo 2008, sí, hay la gran crisis financiera internacional. Y la crisis financiera internacional, como sabéis, estalló en Estados Unidos con un banco que se llama Lehman Brothers, que de pronto descubrió que tenía unos activos, que tenía unos activos que no valían lo que valían sus pasivos, no valían, digamos, lo que ellos, sus derechos no valían sus deberes. Y empezó pues, al mundo a conmoverse realmente conmovido, porque hubo una crisis de esas donde los pensadores llegaron a argumentar, incluso a sugerirnos que debíamos de cambiar un poquito el sistema. A otros dijeron que debíamos de ponerle un paréntesis al mercado, a la globalización, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se había creado una montaña, y eso es otra conferencia, ¿no?, para otro año. Había creado una montaña financiera de tal magnitud
que cuando eso se desequilibró era como un castillo de naipes, se cayó una ficha importantísima que era el banco Lehman Brothers y se armó la marimorena, de verdad. Se armó una en el mundo donde se pensó eso, que el sistema se iba al garete porque eran tal las cantidades que unos debían frente a otros y cuando uno no podía cobrar, efectivamente el otro tampoco podía pagar sus deudas, etcétera, etcétera, que empezaron a decir que bueno, algo muy gordo ha pasado. Y algo muy gordo ha pasado. Digo para cuando estamos explicando la crisis, porque nuestro país estaba, como digo, absolutamente, digamos, despistado de lo que estaba ocurriendo. Y por eso cuando estalló la crisis, algunos dijeron, no, si esto es una crisis internacional. Y era mentira. Había estallado una crisis internacional, sin duda alguna. Pero la crisis ya estaba instalada en nuestro país. ¿Por qué? Porque nos habíamos endeudado muchísimo como consecuencia de esto que estoy hablando del déficit y además participamos y jugamos mucho en todo el tema de esta euforia financiera. Y los bancos españoles en particular, pero también las empresas, cogieron muchos fondos en el extranjero y se fueron a comprar pues, muchas empresas, si os acordáis, en Latinoamérica, entre otras cosas. El bienestar general financiero era común, pero vamos, son los grandes flujos. Los bancos españoles, la empresa española se endeudan mucho y se van a comprar, pues, los Repsol, la Telefónica, el BBVA, se fueron a Latinoamérica. Y efectivamente tenían muchas deudas, porque se estaban endeudando, pero también tenían muchos activos. Pero lo importante son las deudas. Lo digo las deudas porque cuando llega la hora de la verdad, lo que cada uno tiene que hacer es responder de sus deudas. Si tiene activos, mucho mejor, pero si no tiene activos, el problema que puede armarse es que tiene que financiarse continuamente de deudas astronómicas. Y estábamos, como digo, en el año 2008, cuando estalla la crisis, pues España dijeron, no, si esto es una crisis internacional, esto es un poco de ruidito. Y era mentira. A pesar de lo que dijeran los expertos, se sabía que estábamos atrapados en una situación dramática. Dramática porque nos habíamos endeudado muchísimo, primero porque teníamos que financiar un déficit y segundo porque teníamos que habíamos entrado en el juego de la euforia financiera y cogimos muchos créditos y nos fuimos a comprar muchos activos a Latinoamérica, ¿vale? Y así está ya la crisis. Y aquí, pues como acordaréis, la conmoción fue gorda, porque nuestro país, y tengo que decir las cifras, cuando estalla la crisis, pues ya no tenemos nuestro país tenía unos pasivos, tenía que hacer frente a unas cantidades frente al exterior que eran 40, antes de la creación del euro, de unos 540.000 millones de euros. Que era mucho, todas las cifras estas astronómicas siempre nos parecen no elevadísimas, pero en fin, era una cosa razonable, debía ser entonces como el 70-80% del PIB. Como consecuencia de todos estos sitios, de 8 o 9 años, nos ocurrió que nos endeudamos tanto en el exterior, que esos pasivos que yo estoy llamando, que son muchas veces son exigencias que nos puede hacer el exterior, porque son deuda pública que tienen los extranjeros, o son acciones que tienen los extranjeros, había pasado a ser nada menos que de 2,4 billones de euros. O sea, se había multiplicado, por decirlo muy gráficamente, desde los Reyes Católicos hasta el año 1998 teníamos una deuda de 540.000 millones de euros. Desde el año 1999 hasta el año 2007-2008 habíamos multiplicado esa deuda por 4 por 5. Habíamos pasado de 540 a 2,4 billones de euros. Y así nos cogió la crisis. Quiero decir, os voy explicando ahora un poquito y qué pasó en el año 2008. Pues bueno, pues mire usted que estalló una crisis financiera internacional y nos cogió desnuditos, como no hubo absolutamente. Nos cogió, digamos, que debíamos todo. Y este es el origen de la crisis. ¿Qué ocurrió? Que pues entonces que se empieza en el año 2008 y ya estamos instalados en la crisis, ya se empieza a descubrir que España no era un país que tenía mucha solvencia, al contrario, era un país que estaba muy tocado y era un país que se sabía, en el mundo era de los países que tenía más pasivos, de esto que estoy hablando de la deuda frente al exterior, era uno de los países más tocados del mundo, porque bueno, habíamos vivido pues esa euforia de pensar que se había inventado algo nuevo, algo maravilloso y algo taumatúrgico, ¿no? Algo taumaturgio, que era el euro, ¿vale? Y bueno, y no era así, porque todo este tiempo lo que fuimos fue acumulando problemas, hasta que los problemas que eran muy gordos, y que pues eso es lo que tiene de lamentable la situación española, no se quisieron entrar los gobiernos, pero estaba claro, quiero decir que no hay que hacer un genio para descubrir qué había pasado la balanza de pagos, para descubrir esta evolución que yo he descrito sumariamente de la posición exterior de deuda, pero no se querían enterar, y bueno, los vendieron incendios. Y ya, bueno, como sabéis, la crisis, pues ¿qué pasó? Pues empezó el crédito a no venir, los bancos empezaron a decir que no podían dar crédito, porque ellos tenían que hacer frente a deudas enormes, etcétera, etcétera. Y hemos encontrado, pues eso, vino una recesión económica y vino, pues eso, una paralización de la economía como la que estamos sufriendo. Pero ya estamos en la crisis.
y vamos a ver cuáles ha sido la respuesta que ha dado la... ¿Vamos bien en tiempo o no? Sí. ¿Sí? Nos vemos. Bueno, la respuesta que se empieza a dar. Inicialmente, pues eso es. Ya estamos en la crisis, ya todo el mundo empieza a pensar que las cosas son más graves, ¿vale? Zapatero ya queda desautorizado, ya todas las tonterías que dijo, ¿no? quedan absolutamente eclipsadas y se ve que no se había enterado de la misa a la mitad, ¿no? Que eso es que el pobre ya debía abandonar. Pero empezaron a venderse qué podía hacer en nuestro país. Ya estamos en la crisis, una crisis terrorífica, una crisis que nos afecta extraordinariamente y muy directamente por las propias condiciones en las que estábamos, que nuestra economía no era competitiva y que estábamos endeudados hasta mucho más allá como dice, de las cejas. Y empezaron por las propuestas. Y las propuestas revisten dos pasos fundamentales. Una es que dice, vamos a ver, hay que hacer un ajuste. Teniendo en cuenta la posición de nuestra economía de poco competitiva, hay que hacer un ajuste. Y ese ajuste tenía dos alternativas. Uno es el ajuste interno que llamaríamos y otro el ajuste externo. Y esto lo teorizaba nada más y nada menos que Krugman, un premio Nobel de Economía. Y dijo, una economía con la situación de déficit que tiene la economía española, déficit frente al exterior, y con la situación de paro, es que tiene un tipo de cambio, tiene una relación de intercambio de mercancías y servicios no conveniente. Y a esto hace falta un ajuste. El ajuste puede ser interno y externo. El ajuste externo no puede ser. Pero esta es la maravilla del euro. No puede ser porque como tenemos una única moneda, pues no cabe recurrir a esa vieja historia de la devaluación de la moneda, donde con una devaluación abaratábamos las exportaciones españolas, se vendía más, encarecíamos las extranjeras, se importaba menos, sino que, como esto es imposible, porque, como digo, ya estamos en el euro, lo que tenemos que hacer es hacer el ajuste interno. ¿Y qué es el ajuste interno? Pues el ajuste interno, ya lo sabéis, es que hay que bajar los salarios y si podemos un poquito más los recortes salariales y si podemos crear unas condiciones en el mercado laboral que facilite más la explotación y que facilite... Pues esto es el ajuste interno. Con una desigualdad terrible. Porque así que imagina que tenemos una enfermedad, y la enfermedad es, bueno, pues que no somos competitivos. Que hay una medicina específica, inventada para eso, hecha para eso históricamente, que era devaluar. Esa moneda, eso no se puede aplicar ya, porque la hemos destruido, por así decir, como instrumento para sanear una economía. Y se han inventado lo que es el ajuste interno. Porque claro, el ajuste interno es una cosa mucho más rara, porque tú lo que pretendes es que bajen tus salarios mucho para por esa vía de bajar los salarios se haga competitivo. Pero imaginar que así como antes, con una devaluación era como darle a un resorte y se cambiaban todos los precios de las importaciones y exportaciones automáticamente por la cantidad que decidiera, si tú haces un ajuste interno, pues tienes que hacerlo a través de los vericuetos de la economía. Y en las empresas en que puedes bajar más los salarios, en los que no puedes, pues los puedes menos, las empresas con beneficios pueden aguantar más o pueden aguantar menos a la hora de bueno, por así decir, es dejar al albur de una economía absolutamente destrozada los ajustes que son necesarios para ganar competitividad. Y la consecuencia es que esto es casi imposible, porque hoy en el mercado internacional las cosas no se venden por baratas, tienen que venderse por buenas, por calidad, por tecnología, etcétera, etcétera. Y podemos estar intentando por todos los medios hacer ajustes de salario y no ganar absolutamente nada. Con otro problema además, y es que antes cuando uno devaluaba lo que hacía era encarecer o abaratar los flujos de mercancías. Pero con eso se arreglaba muy razonablemente, como se puede demostrar por el pasado, todos los problemas de déficit y los problemas de nuestras exportaciones y las relaciones con... Por la vía de la reducción esta, no solo se arregla a través de un pastiche, por así decir, de unas vías complicadísimas, sino que como tenemos que profundizar en la competitividad, lo que estamos es hundiendo la economía real. Y efectivamente, en la medida en que para hacer el ajuste interno tenemos que reducir los salarios, que son la fuente fundamental del consumo de una sociedad, hemos empezado a reducir, estamos logrando reducir los salarios, como se sabe, pero con ello estamos hundiendo la economía a unos niveles, bueno, pues que quizás lo que mejor nos marca es el 26% del paro, ¿vale? Esto no hemos dado. Y si os cuento cómo ha ido la inversión y cuántas empresas han destruido, y bueno, todo es un drama por cualquier lado que se mire. Pero fijaros bien que antes había una solución. Primero, no nos hubiese llegado a ser tan lejos, porque hubiésemos corregido la situación de nuestra economía mucho antes de llegar al 2008. Pero sobre todo, incluso llegando al 2008, podríamos haber dicho, bueno, tenemos que devaluar, porque nuestra economía no es competitiva.
La otra medida, digo que en la que se basa eso es la situación dramática que tenemos en el país, es que hasta el año 2007 o 2008, todo ese déficit que yo estaba hablando de exterior, que se ha ido agrandando enormemente, un poco correspondía a su contrapartida, por así decir. El lado de los sectores internos que explicaba ese déficit con el exterior era el sector privado. Fue el sector privado el que se endeudó mucho para conseguir, bueno, pues para eso es, para obtener los recursos cuyos recursos se expresaban en el déficit exterior al que me estoy refiriendo. Y el Estado, en aquellos años de euforia, de construcción, etcétera, etcétera, pues estaba razonablemente estabilizado en sus cuentas públicas. Y hasta el año 2005, 6, 7, incluso tenía un pequeño superávit. Tenía un superávit a lo mejor del 1% del PIB, 1,5%. Pero entonces, como estábamos en la euforia, como además la euforia tuvo un componente que fue la construcción, como acordaréis algunos, ¿verdad? ¿Vale? Pues claro, la construcción producía ingresos, no os puedo imaginar, fiscales. Porque no es lo mismo vender una lavadora que vender un piso, ¿no? Y bueno, y el Estado estuvo pues engordándose también un poco de esta situación financiera donde era fácil financiarse, pero sobre todo no tenía grandes necesidades porque los ingresos públicos aumentaban. Cuando llega la crisis todo cambia radicalmente. Quiero decir, de un año a otro nos encontramos con un Estado, un sector estatal, que tiene un superávit a unos enormes déficits. Y los déficits son del orden del 9, 10, 11%, que son los que hemos tenido hasta que entró el gobierno del PP, que dijo que había que atajar el déficit enormemente, y ahora ya vamos por el 7%. Digo que no, para que veáis la velocidad a la que llevamos corrigiendo el déficit. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces? Que se estalla la crisis, se produce la recesión económica, y al mismo tiempo de esa política de ajuste que hemos estado hablando, que es para bajar fundamentalmente los salarios, se crea también la austeridad fiscal. Y empieza el Estado a decir que bueno, yo ya no soy rico, tengo que financiarme en unas circunstancias donde el mundo sabe que yo soy un peligro como deudor, y por consiguiente me voy a cobrar, y eso es. Y aquello que se pensaba de que todos los euros eran iguales, todas las emisiones en euros eran iguales, no lo eran iguales, porque Alemania siguió teniendo unos tipos de interés muy bajos, porque todo el mundo piensa que va a poder cobrar los euros, y en el caso de nuestro país, o de Grecia, o de Portugal, todo el mundo piensa que a ver si cobran la deuda que emiten estos gobiernos. Por así, nosotros sí os dais cuenta de la combinación que se ha producido. Hay un ajuste interno, y al mismo tiempo se implanta la austeridad, que es la palabra que, no voy a decir, es más, sí diré que ahora se utiliza el austericidio. ¿Por qué? Digo como palabra expresiva, porque a través de la austeridad lo que están haciendo son barbaridades de todo tipo. Y la austeridad, en el caso del sector público, pues como sabéis, los funcionarios no se les paga, no se les han subido a los funcionarios los sueldos en los últimos 5 o 6 años. Cuando llegó Felipe el otro, el Aznar, tampoco Aznar, el otro, el Zapatero. Bueno, cuando llegó Zapatero, acordáis que una noche, dice que pasó una noche muy mala el 10 de mayo del año 2010, y que tenía que cambiar de política, y que iba a empezar a aplicar una política de austeridad. Y como sabéis, pues para empezar la austeridad fue congelar las pensiones y bajarle el 5% del sueldo a los funcionarios. A partir de ahí, como sabéis, todo ha sido recorte, ajuste, con un grave problema. Y es que, así como he dicho antes, que el ajuste interno no acaba de solucionar el problema, y de hecho no está solucionándolo, sino que está creando otros problemas, todo esto de la austeridad, toda esa lucha fuerte contra el déficit público, pues acaba también siendo muy contraproducente, porque a la medida que tú tratas de hacer un déficit, tratas de recortar el déficit, tratas de gastar menos el Estado, y paga menos funcionarios, y quiere recortar la sanidad, y quiere recortar la educación, te encuentras con que la economía se va deprimiendo, hundiendo. Y cuando estás haciendo los cálculos de los ingresos que vas a recibir, los ingresos son siempre mucho menos de los que habías esperado. Y así vemos que el déficit, que iban a cortarlo en 3 o 4 años, íbamos a bajar del 10 al 0, al 2, es que no me acuerdo bien de la cifra, pero tampoco tiene mucha importancia. Pues el déficit se mantiene. ¿Por qué? Porque hay una trampa endógena o implícita en todos estos cálculos. Y es que a medida que tú aplicas la austeridad te hunde la economía, y esa austeridad pues, te impide resolver el problema supuesto del déficit que quería afrontar.
Bueno, y esta es la situación que tenemos. Os digo, no estoy exagerando nada. Todos sabéis que más o menos el gobierno es muy de derecha, no voy a decirlo, y está aprovechando la crisis pues a tope. Ha encontrado, como dicen, la crisis una maravilla, ¿no? Qué bien. Si yo nunca me ha gustado los servicios públicos, siempre me ha gustado, ¿no?, tener unos servicios privados, y siempre he pensado que el Estado es muy grande, y siempre he pensado que los funcionarios son unos vagos. Bueno, esto es jauja, y nos está dando, digamos, como dice, golpe tras golpe a todos los que puede, ¿vale? Y puede a muchos, porque además nos ha convencido de que ellos están muy legitimados. Ganaron unas elecciones con una ley electoral que es muy tramposa, pero que les permitió tener una mayoría absoluta con un 42%, me parece, de votos. Pues conocéis la política que han seguido, ¿vale? Y bueno, y esta es la situación. Y esta es, por así decir. ¿Y qué piensa el país, o qué piensa la gente, o qué piensan los partidos políticos? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿O ya estoy abusando, no? No. 10 minutillos más, ¿no? 10 minutillos, no. 12. Vale. Bueno. Entonces, pero fijaros bien que lo que nos hemos encontrado es una situación realmente dramática, ¿vale? Aquí lo que estamos es con un 26% de paro, ¿vale? Con una economía que no remonta, y ahora si queréis no me detendré en si estamos en recuperación o no, y con eso, con una situación donde todo se degrada, y todos los días vamos un poco haciendo el país más injusto, más desigual, más siniestro, más pequeño, y esta es la economía. ¿Pero qué dice el PP? Que esta es la política. Y afortunadamente dice, no, ya he hecho las cosas muy duras, pero ya estamos afrontándolas. Ahora vamos a recoger los beneficios. Y ¿cómo es posible? Uno pensaría que se arreglan las cosas arreglándolas, no desarreglándolas para luego empezar a otra vez a crecer. Y pero esta es la situación. Y este año ya han hecho otra vez el presupuesto, ya sabéis la de recortes. No voy a detenerme porque eso está en la mente de todos. No hay que poner más que la televisión, y pasados los 10 minutos de la corrupción, entramos en los 10 minutos del ajuste, ¿vale? Y esta es la vida que seguimos, ¿no? ¿Vale? Pero esto es lo que pretende. Y bueno, vamos a ver, es muy delicado, porque efectivamente sabéis hoy que eso es que tenemos un 26% de paro, y un 26% de paro en una sociedad donde la gente tiene que vivir de su trabajo, porque aquí no cae maná del cielo, sino que es que la gente tiene, eso es una sociedad descompuesta, una sociedad, digamos, en un desorden profundísimo. Que tendrá que tener consecuencias, digo yo, porque nos están vendiendo eso, que esto es así, y esto no es así, esto nos están vendiendo como natural algo que es un verdadero desastre, y contra eso habría que decir, no, por favor, no me siga por ese camino. Lamentablemente está el PSOE, como sabéis, pues no le gusta mucho la política del PP, pero no le gusta mucho porque está en la oposición. Porque los primeros que empezaron a hacer la política del PP, como he dicho, fue el señor Zapatero, cuando se subió a la tribuna y dijo que había que empezar a recortar salarios, privatizar, ¿vale? Ahora, como está en la oposición, pues protesta un poquito. Pero en el fondo, si os dais cuenta, no es más que una protesta un poquito formal. Porque saben que eso es que el gobierno no tiene más remedio que hacer lo que hace en las condiciones en las que está inserto nuestro país. Eso es, que no tiene moneda propia y que no tiene una política monetaria propia, que es que depende del dinero que nos den los extranjeros para poder sobrevivir. Y si, bueno, y os lo diré además, hay estas cosas que no son de información política, pero que tienen mucha importancia. El otro día lo saca mucho, ¿no?, nuestro amigo Wyoming, ¿no?, cuando saluda el presidente Rajoy, saluda a Zapatero, y se ve que se dan la mano pues con cierto afecto, y lo que le dice Zapatero a Rajoy en ese instante es como dice, mano dura que resiste, perdón, no estoy inventando, no quiero inventar más, dice resiste, como diciendo, está haciéndolo muy bien, pero es lo que hay que hacer. Y esto es lo que piensa el PSOE. Otra cosa es lo que luego diga Rubalcaba en los medios de televisión, ¿no?, para decir que no. Pero todavía más, si oye a los sindicatos, pues no dicen nada. Los sindicatos es como dice ahora el dicho ese, ni están ni se les espera. A ellos les parece, bueno, pues no están conformes, pero no dicen nada. Y en última instancia, ¿dónde están los sindicatos diciendo esto no puede ser? ¿Vale? Si es más, si me apuráis, ya me meteré hasta con Izquierda Unida, que yo he sido un dirigente de Izquierda Unida durante muchos años. Ellos dicen que esto no les gusta, que lo que quieren es hacer, que lo que quieren es una salida progresista a la crisis. ¿Y quién no? Como le dice Rajoy, ¿quién no va a querer no cortar más los salarios? ¿Quién no va a querer no dar dinero para la sanidad? ¿Quién no va a querer? Pero ¿esto cómo se hace? Es que mi problema, y le dice Rajoy con cierta razón, ¿no?, dice que mi problema es que yo tengo que pagar los sueldos de los funcionarios, tengo que pagar las pensiones, tengo que pagar, pero yo necesito dinero de Europa,
que es la que me puede proporcionar el dinero que yo necesito, porque yo soy un país deficitario con unas cargas financieras. Total que, pero esto es lo que hay como sitio común. Y entonces, bueno, pues un grupo de gente, no muy poquitos todavía, pero con bastante digamos, sensatez, está diciendo, vamos, esto hay que replanteárselo. ¿Cuál es la situación del país? Tendríamos que pensar que hay que buscar soluciones, porque esto es un desastre anunciado. Bueno, ya es un desastre, no anunciado, visto. Lo que digo es, esto es que nos vamos al garete, pero dice a ojos vistas, ¿vale? Y habrá que hacer algo. Habrá que darle alguna alternativa a este país, o podemos seguir pensando que cada año va a haber más austeridad, cada vez van a cortar más los gastos a los funcionarios, van a reducir más los servicios públicos, y esto es la solución a un país. Esto no, vamos, yo creo que realmente, y esta es la rebelión que tenemos algunos economistas y algunos políticos, de, hombre, esto no. El país se merece que sus clases dirigentes y sus pensadores y sus analistas y sus economistas y sus políticos levanten una alternativa que tenga cierta validez para solventar esto. Y ahí es donde, bueno, pues entramos, como digo, una minoría muy cualificada, por supuesto, pero bueno, ¿qué decimos? Hombre, vamos a replantearnos esto. ¿Y qué replanteamos? Pues mire usted, que el euro, no podemos sobrevivir en el euro. No podemos sobrevivir en el euro por algo muy sencillo, porque es que cuando esta economía, que ahora está hundida, cuando empieza a recuperarse, otra vez incurrirán unos déficits enormes. ¿Por qué? Porque no es competitiva, porque no puede disputar los mercados a los alemanes. Es más, hemos destruido tanto tejido productivo que cuando empecemos otra vez nos vamos a encontrar con que no tenemos fábricas, por así decir, y todo va a ser un desastre, ¿vale? La otra cuestión es, vamos con la austeridad, y lo que hemos dicho, hombre, ¿por qué tanta austeridad? Porque la austeridad tiene razón de ser la austeridad cuando un país no puede producir lo que necesita. Pero esto eso es, imaginar que tenemos un 26% de paro, tenemos médicos, celadores, enfermeras, gente que puede hacer hospitales, y nos dicen que hay que ir reduciendo los gastos en sanidad. Pues no lo veo, quiero decir que hay una especie de repugnancia natural al tipo de argumentos que nos quieren dar. Igual los maestros, no puede haber tantos maestros. ¿Cómo que no puede haber maestros si están parados? Contrátelos. Pero claro, ellos dicen, ¿y cómo los contrato? ¿Con qué dinero no les pago? Y entonces decimos los rebeldes, ¿no? Pues claro, usted lo que tiene que hacer es tener un banco central. Y ese Banco Central que produzca dinero para darle a los parados, dinero para darle a los maestros, dinero para darle a los funcionarios, dinero para pagar a los pensionistas. Pero sí, eso es lo que han hecho algunos gobiernos. Y es lo que está en la naturaleza de las condiciones económicas. ¿Qué es lo que hizo el presidente Obama cuando llegó al poder? Si os acordáis, estaba la economía, pues un poco, acababa de estallar la crisis del año 2008, y dijo, a mí se me va a hundir el sistema, yo que soy el primer presidente negrito que... Hombre, no. Y le dijo a la Reserva Federal, dinero. Y han creado billones. No voy a decir que esto sea lo más correcto, pero imaginar cuando uno está en una situación dramática o está en una situación donde lo que está jugando es la vida o la muerte, pues el tío dijo dinero. Y la Reserva Federal le ha dado al gobierno de Estados Unidos billones de dólares. Billones. Habéis leído algunas veces las noticias, ¿no?, de que los republicanos le exigen. Pero esto es lo normal. Si estamos en una situación dramática, donde muchas empresas se están yendo al garete, no porque no sean rentables, porque no sean viables, sino porque no tienen un pequeño crédito que les hace falta, y el crédito que es que les pongan dinero en las manos. Y eso, ¿cómo es el dinero? Pues meterlo la mano al bolsillo y sacar los 5 euros que cada uno tenga. Eso es el dinero, algo que se puede crear. Y el Banco de España, si recuperase su poder de crear y destruir dinero, haría dinero. Y con el dinero se le diría, mire usted, al gobierno se lo voy a dar, ¿vale? Y al gobierno no tendría que bajar más las pensiones, tendría que cumplir con los pactos de las pensiones. Y el gobierno no tendría que echar más gente a la calle, ¿vale? Pero esta es la salida, y estoy hablando de una salida, estamos hablando de una situación dramática, que no es que yo soy inflacionista o que yo lo que quiero es tirar para adelante, no olvidándome de los problemas, no, es que estamos realmente en una situación muy, muy peligrosa, porque este país se puede ir al garete, no cabe ninguna duda. Es decir, hemos hablado de cifras, pero ¿cómo vamos a pagar? ¿Cómo vamos a pagar 2,4 billones de euros? Eso no se puede pagar. Eso es, imaginar cada uno una deuda para personal. Y llega un instante que digo, bueno, si yo la deuda que tuviese fuese esta, no la puedo pagar. Por mucho que quieran, y no con mala voluntad, le está pasando a los desahuciados. Es que creéis que los desahuciados no quieren pagar, es que no pueden pagar. Pues igual le pasa a un montón de gente con las deudas, y les pasa a las empresas que se están yendo al garete porque no tienen la deuda. Por así decir, la alternativa que hemos presentado algunos es la siguiente. Este país está en una encrucijada, y hay un camino
O hay una alternativa que es la que defiende todavía el orden social, los correctos, los partidos mayoritarios, si me apuráis los sindicatos y la ingenuidad de Izquierda Unida, que dicen, bueno, no toquemos el tema de Europa, que este es un tema muy delicado, etcétera, etcétera, porque esto supone poner todo patas arriba. Pues bien. Y entonces lo que nos están diciendo es que, mire, no vamos a tener más remedio que seguir haciendo recortes y seguir practicando la austeridad. Y yo digo, pues no. Digo, pues no. Esto, país de, bueno, como diría, como los ciudadanos, ¿creéis que esto es una solución para nuestro país? ¿Verdad que es un poco siniestro pensar que esto es el camino? Porque además ya tenemos la experiencia de lo que hemos hecho en los años pasados. Pero iros a Grecia, o iros a Portugal, y las barbaridades que han hecho contra los griegos y los portugueses, y esto es lo que nos espera. Y no hay aquí, digamos, ninguna animadversión para la hora de compararnos. Esto es lo que espera, porque los países, cuando están endeudados en las cotas que estamos nosotros y tenemos la incapacidad de producir los ingresos necesarios para hacer frente, lo que nos espera es pues pedir, eso es, perdóname, rescate, ¿vale? Y dicen, no, si nosotros no estamos rescatados, ¿cómo no vamos a estar rescatados? O es que a la banca se le han dado 40.000 millones el año pasado de rescate. Quiero decir, que lo que nos están mirando es un mundo, ¿vosotros queréis suicidaros? Pues bien, sigamos como estamos. Y nosotros decimos que no queremos suicidarnos, pero sencillamente, ¿no? Y ahora me dicen, es que es muy complicado irse del euro. Hombre, claro que es muy complicado. Si no hubiésemos entrado sería muy fácil. Lo que pasa es que lo que ha pasado después de haber estado en el euro, pues es muy complicado. Y esto nos rompe las relaciones, y un país que se desmarque del euro, pues crea una conmoción, y un país que diga que no puede pagar su deuda es otra conmoción. Si no estoy embelleciendo absolutamente la salida, estoy diciendo que una salida, pues eso, una salida dramática en unas circunstancias donde hay que tomar decisiones porque son de este tipo terribles, ¿vale? Lo que sí hemos planteado, y eso que tú te has hecho referencia, porque no entiendo catalán, pero me entero de lo que me conviene. Bueno, pues lo que sí ha quedado claro es que hicimos un manifiesto y le dijimos, hombre, es que no estamos dispuestos a soportar más esta política. Claro que sabemos de los problemas porque no tenemos orejeras, habrá muchos problemas. Lo que pasa es que nosotros decimos, hombre, vamos a plantear la alternativa de revisar la vinculación con la moneda única, porque esto, con todas las dificultades, nos abre a medio y largo plazo un proyecto de salida de la crisis. Lo otro es, como digo, pues seguir por aquí y nos veremos 2 años y seguiremos teniendo el 26, 27, 28% de paro, los funcionarios ganarán menos, ahora menos, bueno, ya está. Y bueno, pues no hay mucho más de misterio, ¿vale? En todo esto. Sí señalaría ya para finalizar que dentro de la izquierda empieza a haber, primero, mucho más movida con el tema del euro. Os digo la verdad, hemos sido como gente que estábamos excluidos de la vida social, los que defendíamos, sí, así era, no nos llamaba nadie, ¿no? Y ya nos empiezan a soportar, por así decir. Y dice, hombre, a ver qué dice, y ya no, hasta podemos hablar contra el euro con una cierta, bueno, es decir, libertad absoluta no, pero bueno, una cierta libertad. Pero todavía en la izquierda antieuro, en la izquierda que un poco se define y que ha entendido que esto del euro es un desastre mayúsculo y que no puede sobrevivir el euro porque no es un problema ya de lo que digamos nosotros. Es que alguien piensa que Europa va a sobrevivir con una crisis como esta durante mucho más tiempo. Y esto tendrá que arreglarse porque sí. Lo digo para aquellos que no lo vean claro. No importa, ya lo verán. ¿Vale? Digo, ¿por qué? Es verdad que hay un sector en la izquierda que no, bueno, pues ya está, pues tranquilos, nos veremos dentro de poco, ¿vale? Y nos veremos fuera del euro, porque no puede ser no puede haber otra solución. Lo que digo es que todavía entre la izquierda, digamos ya los muy rojos, los muy disparatados, hay todavía 2 versiones con respecto al euro. Unos que decimos, vamos a coger el toro por los cuernos y vamos a plantear los problemas como son, ¿vale? Y vamos a definirnos pues con toda claridad, porque además a la población lo que hay que hacerle es contarles verdades y no ser muy ágil, no ser muy habilidoso ni muy maquiavélico, es que es mejor, ¿no? Bueno, y luego todavía hay un sector en la izquierda, gente razonable, gente buena, gente que sabe lo que pasa, pero que se ha liado un poquito, me parece a mí, en el sentido siguiente. Dice, hombre, como el tema del euro es tan grave, lo que tenemos que hacer es asociarnos todos los países que estamos perjudicados o buscar las fuerzas sociales necesarias en el conjunto de países periféricos que estamos todos tocados. Y eso,
pues mira, pues sería razonable. Pero como eso es muchas veces un imposible, ¿no?, hacerlo, porque muchas veces, bueno, pues no es fácil, ¿no? ¿Con quién discutimos nosotros? Con los griegos. Si nos fuese a recibir el gobierno griego, bien, pero lo que nos va a recibir es un grupo de gente que se llama Syriza, que en última instancia, pues está bien, vamos a intentar toda la coordinación internacional que podamos, ¿vale? Pero pues eso se puede. Se puede y sobre todo con qué fuerza. La otra alternativa que da de esta gente bien pensante, ¿no?, digo, entre la izquierda, ¿no?, que son, bueno, como decimos, es la derecha de la izquierda, ¿no?, es que dice, hombre, lo que hay que hacer es reformar la Unión Europea. Y yo digo, refórmela. Cuando esté reformada me llama y quieren que el Banco Central emita bonos colectivos y quieren que se haga la reforma fiscal ahora, que lo que no se hizo antes que se haga ahora. Bueno, y está muy bien, estamos todos de acuerdo en que Europa hay que reformarla, pero la pregunta que nos hacemos, primero, la situación es bastante dramática, no penséis que el tiempo es un dato infinito. Sino cada mes que pasa se van al paro por lo mejor 20 o 30.000 personas. Segundo, cada año que pasa nos recortan no sé cuántos salarios y no sé cuántos derechos sociales. Y entonces, bueno, pues está muy bien esto de esperar las reformas, pero mientras no haya reformas, ¿qué hacemos? Y segundo, y esta es fundamental, Europa, ¿puede reformarse Europa? Digamos, la composición, los orígenes de esta Unión Europea, los países que la componen, los gobiernos que gobiernan, ¿creéis que es una alternativa decir que Europa se reforme? Y yo normalmente, bueno, si me la conseguí, normalmente yo me apuntaré cuando esté reformada. Mientras seguiré sosteniendo que esta Europa hay que combatirla, como dice, con todos los medios. Y hay que combatirla además cada uno de sus posiciones. Por supuesto que es bueno que tengamos la coordinación de todos los países y todos los sufrientes de esta Europa, pero cada uno tiene que hacer su tarea en su país. Y cada uno tiene que hacer, sin perjuicio de que sepamos de que es mejor articularse colectivamente, la idea es que nosotros tenemos que luchar por salir del euro y por lo decimos en positivo, digo por aquello de para que veáis también tenemos mano izquierda. Decimos, lo que nosotros queremos es recuperar la soberanía económica y monetaria, ¿vale? Esa es la posición que tendríamos, como un grupo de gente. Recuperar la soberanía económica. Y luego hay alguien muy listillo y dice, ¿eso qué significa? ¿Salir del euro? Efectivamente, eso significa salir del euro. Que no haya engañas. Pero lo exponemos, queremos recuperar la soberanía económica y monetaria, queremos tener nuestra moneda y queremos tener un banco central que haga pesetas. Y que esto facilite que se engrase la economía, porque a lo mejor engrasando la economía empezamos otra vez a tirar. Y yo ya acabo con unas... acabo con unas palabras. Mirad, la crisis es pavorosa. No voy a decirlo desde el punto de vista. No va a haber recuperación, porque las cifras que yo he dado de déficit exterior y de déficit público están ahí. Y están pesando, y nos podemos pasar 2 meses cómodos, donde la prima de riesgo, cuando habléis la televisión, dirán que ha bajado no sé cuántos céntimos o ha subido. Pero el peso, la carga de la crisis, de la deuda que tiene este país, es, como dice, inabordable, es insostenible. Y por consiguiente, cuando pasen algunas conmociones que pueden producirse, otra vez veremos todo agitado. Pero fijaros bien, lo que digo es, ya la crisis económica es, las dimensiones determinadas por el paro son para poner los pelos de punta. Pero esa crisis está llevando, como estáis viendo, a una crisis social en todos los órdenes, ¿no? Hay una protesta generalizada, un malestar generalizado, la gente no acaba de encontrar una expectativa de vida. Pero, y ya con esto acabo, estamos jugándonos mucho más que el bienestar económico y el bienestar social. Es que aquí esto tiene que pasar, tiene que convertirse en una confrontación política de unas dimensiones que no conocemos. Pero el gobierno de la derecha del PP sí que lo sabe. Y como veis, estamos viendo cada día hay más avances en la represión, más recorte de libertades. ¿Por qué? Porque es imposible sostener una libertad a una sociedad con libertad en unas condiciones sociales y económicas tan dramáticas como la que tiene. Y ahí hay un choque que está pendiente. Y la derecha ya se está preparando. Quiero decir, la ley de seguridad ciudadana a los jovencitos los coge en las manos y tienen que pagar 4.000 euros, eso es y hay pues toda una reconversión política que va justamente a acabar con las posiciones democráticas, porque no puede haber democracia realmente en unas condiciones donde el clima social y económico es tan desastroso.
por así decir, lo que nos estamos jugando todos no es solo el tema de la crisis económica, estamos jugándonos un poco el futuro. Y el futuro en toda la vertiente esa humanista que cabe concebir en la gente razonable, ya sea de izquierda o sea de centro, pero con un centro que no esté implicado en la represión a la que estamos sufriendo. Y con esto, bueno, perdonad, yo acabo, y ahora lo que sí estoy dispuesto, como podéis imaginar, es a justificar un poquito tantas barbaridades como he dicho.